Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy voy a hablar sobre algo que me han estado preguntando. ¿Cómo hago una carta de liberación? Para comenzar, tenemos que entender que las cartas generalmente se recomiendan para salir de un proceso que está guardado, de una situación que no podemos liberarnos, de un momento que queremos olvidar. Si tenemos, por ejemplo, una relación tóxica a la que queremos salir de ahí, si por casualidad nos dijeron que nos casamos con el papá o con la mamá simbólicamente y que por eso nuestra relación no funciona, si queremos liberarnos de un dolor, de algo que nos pasó, entonces para eso se le recomienda muchas veces haz una carta. Ahora, existen muchos modelos de cartas. Cartas de liberación del clan, cartas de gemelo simbólico. Pero ¿qué pasa? Muchas veces yo normalmente no les doy los modelos cuando hago una terapia, porque no es solamente copiar, y muchas veces los modelos son bonitos, ¿no? Y están bien redactados, mencionan muchas cosas espirituales, pero lo importante aquí no es que sea bonito, lo importante es que tenga resultados, que sea funcional y que sirva para sacar todo lo que llevas dentro. Bien, eh, primero se recomienda que la carta la hagas a mano. ¿Por qué a mano? Porque cuando tú escribes, el inconsciente se identifica más con lo que pones. Acuérdense que el inconsciente no tiene eh, tiempo, no tiene época, no tiene pasado, futuro, solo tiene presente. Entonces, cuando tú estás hablando o escribiendo con respecto a algo, para el inconsciente, en ese momento te refieres a esa persona. Primero tenemos que establecer cuántas partes tiene que tener la carta. Básicamente tiene que ser un saludo de bienvenida, el cuerpo real donde vas a expresar lo que quieres soltar y despedirte con un agradecimiento, ¿no? Ahora, tú me dirás, ¿cómo voy a agradecer a alguien que me trató mal? ¿Cómo voy a agradecer a alguien que me violó? ¿Cómo voy a agradecer ser el doble del tío que mató y por eso yo tengo ese problema? Bueno, no agradeces lo que te hizo o lo que te dejó. Agradeces la enseñanza que te está dando. Porque gracias a eso, te guste o no te guste, aprendiste. Tomaste el paso siguiente. Resolviste, de repente rompiste con la tradición familiar que si tú no lo resolvías, tu hija, tu hijo, le hubiera tocado hacerlo, o tu nieto. Entonces, hay que agradecer esa parte. La primera parte, como les dije, es el saludo, el reconocimiento, decir gracias y te reconozco, eres parte de mi vida, quizás no sea la mejor parte, pero es parte de mi vida, y te reconozco como parte de mi historia. Si es, por ejemplo, qué sé yo, al ancestro, querido abuelo, te reconozco como parte de la historia. Gracias a ti estoy acá. Obviamente, si él no hubiera sido tu abuelo, tú no hubieras nacido, independientemente de lo bueno o lo malo que hizo. Primero se le reconoce. Te honro por ser parte de mi vida y de la familia. Acuérdense que cuando honramos a alguien no significa que nos ponemos a sus pies, significa que le damos el lugar que le corresponde. Le tocó, llegó antes que nosotros y le toca ese lugar. Esa es la primera parte, ¿no? Reconocer a la persona. La segunda parte es quizás la más difícil, porque en la segunda parte tú tienes que reconocer el daño que te hizo, si te hizo un daño, ¿ok? Reconocer lo mal que te sentiste, cómo lo sufriste, cómo te hiciste sentir y reclamarle como se tiene que reclamar. Porque si tú comienzas a decir, bueno, yo sé que no estuviste en mi vida porque no podías, aunque trabajabas mucho, lo estás justificando, eso no es cierto. A ti te dolió, ¿verdad? A ti te dolió que tu padre no esté presente. A ti te dolió que tu padre te golpeara, que se te violara. A ti te dejó una huella muy fuerte. Por eso es que estás acá.
Por eso es que tienes ese dolor, por eso tienes esa inseguridad, por eso no te van bien las cosas. Entonces, no trates de tapar el sol con un dedo. Las cosas son correctas. Expresar cuánto daño te hizo, lo mal que te sentiste, porque cuando tú haces eso estás botando toda esa basura que tienes dentro, todo ese rencor, ese resentimiento, esa ira, ese miedo, ese terror, lo estás botando, lo estás escribiendo. Para el inconsciente es como si se lo dijeras en su cara. Y eso es lo que necesitas, sacar, botar, sacudir todo lo que llevas dentro que son como piedras que no te dejan crecer, que no te dejan subir. Entonces, ¿cómo te das cuenta que estás haciéndolo bien? Cuando te llega el sentimiento, cuando te llega a la memoria lo mal que te sentiste, ¿ok? Quizás con lágrimas, quizás con cólera, quizás con una palabra antisonante, con una grosería, con un reclamo. Imagínate que él está en ese momento, esa persona que te hizo daño. Entonces, es importante el cuerpo de la carta. Es importante que tú expreses sin restricciones, sin orden. No, no es una carta poética, no es una carta que tiene que tener todos los tildes, que tiene que tener todas las normas de ortografía, no. Es una carta de sentimiento. Es una carta en donde vas a volcar todo lo que tú sientas, cómo lo has sentido. Le vas a decir todo lo que quisiste decirle. Si fue un golpeador, pues decirle, basta, pero en tus términos, en tu lenguaje. ¿No? Como cuando te changas un dedo, tú sueltas de repente una grosería. Ahí no te mides, ahí no te controlas. Igual. Esto es como si te chancaras un dedo. Suelta lo que sentiste, todo el dolor que sentiste. Es importante esta parte. Si tú haces una carta en 2 minutos, lo has hecho mal. Porque en 2 minutos no puedes botar todo el sentimiento de muchos años. Si tú haces una carta en donde dices, bueno, ya lo entendí, lo has hecho mal. Porque si lo hubieras entendido, tu cuerpo no te gritaría que tienes que resolverlo. Tu vida no estaría en una desgracia, un problema, no tendrías tanta inseguridad, no tendrías tantos problemas. Entonces, si tú sientes que está hecha, tienes que ver si has botado todo el sentimiento. Muchas veces quizás no es suficiente una carta, quizás sean dos. Ahora, ¿qué sigue? La parte final. ¿Ok? Gracias a todo lo que pasó, hoy soy la persona que soy. Dentro de todas mis inseguridades, estoy dando un paso más. Es importante que le pongas, te libero y me libero. A partir de este momento tomo riendas de mi vida y resuelvo mi vida de aquí en adelante, que va a ser mejor que ahora. Ahora, haces esa carta, la lees, la lees los días que sientas que al leerlo todavía te afecta. Si tú lees la carta y no pasa nada, no sientes nada, algo no has hecho bien. Porque acuérdate que esa carta te tiene que arrancar los más profundos sentimientos, no las más profundas justificaciones. Oh, mi papá me hizo esto porque esto. Oh, yo lo entendí. No, no lo has entendido. Siempre acuérdate que si tú lo hubieras entendido, tu cuerpo no gritaría lo que está gritando. No tendrías ese problema. Es más, no tendrías necesidad de escribir esa carta. Entonces, piénsalo 2 veces. Una vez que la escribes, la lees. Si todavía tienes ese sentimiento, es porque todavía tienes que seguir leyéndola varios días hasta que te des cuenta que cuando la lees ya no te afecte tanto. Ahí podemos decir que estás comenzando a entender. La vas a quemar y la vas a enterrar. Puede ser en un jardín, puede ser en un parque, puede ser en una maceta. Ahora, si tú, por ejemplo, hay una diferencia con mamá. Mamá no te entiende, mamá nunca te trató bien. O de repente te pareces tanto a mamá que no te gusta, porque tu mamá es muy fría, muy indiferente, y todo el tiempo anda de mal humor. Entonces, cuando escribas la carta, la entierres, ponla en una maceta y regálasela a la mamá. Si está muerta, llévaselo a la tumba. Son actos psicomágicos. Le llaman psicomágicos porque parece como magia, que tú llegas al inconsciente como si hicieras magia a esa parte interna tuya que hace lo que quiere y que guarda todo.
Entonces, por eso le llaman psicomágico, pero no tiene nada de magia. ¿Ok? Tienes que hacer un proceso en donde tú sientas que estás sacando todo lo que llevas dentro. Por ejemplo, si es una carta con un ancestro, a veces no sabes qué ancestro es, pero sabes que es alguien del árbol. Bueno, dirígeselo a los ancestros. Y en todo caso, sin ponerle nombre, le pondrás al ancestro que corresponde, por el cual yo llevo cargando esto y esto y esto, a él me dirijo. Y si es más de uno, a ellos me dirijo. A partir de este momento, esta actitud que no me gusta, esta situación que me está haciendo daño, por la cual no salgo adelante, renuncio a esas actitudes, renuncio a todo lo malo que me tocó heredar y a partir de este momento me libero y te libero, ¿ok? Y tomo control de mi vida. Si es, por ejemplo, a una pareja, pues te has casado contigo mismo, porque es el mismo día de cumpleaños, te has casado con mamá o papá, pues primero poner, por ejemplo, reconozco que hasta este momento te veía como papá, porque tienes todas las actitudes buenas y las que me desagradan de él, porque quizás en ti busqué lo que yo quería y que no tuve. Pero hoy me doy cuenta que no eres mi papá, no eres mi mamá, y no te quiero ver ni como papá ni como mamá. Te quiero ver como pareja, con la pareja que quiero crecer, que quiero avanzar, que quiero compartir mi vida. Te libero y me libero como padre e hija, como madre e hija, y retomo mi vida ahora y de aquí en adelante te voy a ver como pareja, como hombre, como mujer, y no permitiré que me trates como una hija o como una mamá. ¿Ok? O sea, obviamente te estoy dando las pautas muy generales, porque esto es motivo de todo un taller para que puedas entender esto, pero creo que con esto, si lo puedes entender, lo ves el video más de una vez, vas a poder avanzar y hacer una carta. Y en todo caso, ponme en los comentarios qué te pareció, ponme en los comentarios y qué, qué puedes sentir, qué has sentido y vamos a ir avanzando. ¿Ok? Ok, chicos, entonces no se olviden de suscribirse al canal, de ponerme en los comentarios qué les pareció, de darle clic a la campanita y compartir para llegar a más gente. Gracias, hasta la próxima.